Esto pasó hace unos meses. Había regresado a mi pueblo después de 10 años en la ciudad. La idea era escribir una serie de artículos sobre curiosidades locales, pero todo se tornó extraño de inmediato. Caminé por las calles conocidas, recordando mi infancia, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. La plaza central, con su fuente antigua, parecía más sombría de lo que recordaba. Nunca he dejado de pensar en ello. El primer día, mientras paseaba por el mercado, la anciana del puesto de verduras levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de un miedo inexplicable. «¿Conoces los 26 relatos raros, verdad?», me preguntó con voz temblorosa. Me reí ligeramente, pensando que solo eran historias de viejos. Pero su mirada me hizo dudar. «Deberías escucharlos», añadió, casi en un susurro. No tenía intención de hacerlo, pero algo en su tono me picó la curiosidad. Esa noche, mientras revisaba mis notas, escuché una risita lejana proveniente del bosque que rodeaba el pueblo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A pesar de mi escepticismo, decidí que debía investigar. No era más que una historia para mis artículos, pensé. Pero desde entonces, tuve la impresión de que los ojos de los vecinos me seguían, que sabían algo que yo no. Al día siguiente, entrevisté a algunos de los habitantes. Me hablaron de luces en el cielo que danzaban durante la noche, sombras que se movían a su alrededor sin dueño. La gente me miraba de manera extraña, pero lo más inquietante fue que cada vez que intentaba profundizar en esos relatos, los rostros se oscurecían y los temas eran rápidamente cambiados. «No hablemos de eso», fue la respuesta común. Un sentimiento de opresión me llenó mientras veía cómo otros se apartaban al escuchar mis preguntas. Con cada historia recopilada, un patrón aterrador comenzó a formarse. Podía sentir que cada relato dejaba un eco en mi mente, como si fueran piezas de un rompecabezas más grande. No estaba seguro de cómo conectar todo, pero sabía que había algo que se escondía entre las sombras de mi pueblo. La duda me abrazaba. ¿Por qué nadie quería hablar? ¿Tan terroríficas eran esas historias? A medida que me sumergía más en mi investigación, voces en el silencio del pueblo se hacían más fuertes, y las risas del bosque resonaban en mi mente. ¿Era posible que esos relatos fueran más que simples cuentos? Cada noche el bosque parecía llamarme. Sentí mi corazón latir con fuerza cada vez que estaba cerca de la frontera de ese mundo oscuro. Fue entonces cuando escuché una risita más fuerte que nunca, justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo el ruido del viento entre los árboles y la sensación de que no estaba solo. Un sudor frío corrió por mi espalda. Miré hacia el bosque y vi algo moverse entre los árboles, una sombra difusa que se desvaneció en el instante en que parpadeé. Podía sentir que su atención estaba fija en mí. Mi mente no dejaba de repetirme que debía salir de allí, pero en vez de hacerlo, sentí una extraña atracción. La noche se volvió más oscura y el frío se instaló en mis huesos. Decidí que debía regresar a casa, pero el camino me pareció más largo. Cada paso que daba me hacía sentir que algo, o alguien, me observaba. Mientras me alejaba de aquel bosque, una pregunta resonaba en mi mente: ¿cuáles eran realmente esos relatos que nadie quería contar? Cuando llegué al pueblo, supe que el misterio apenas comenzaba. Capítulo 2. Me desperté antes de que saliera el sol, la oscuridad aún envolviendo el pueblo como un manto inquietante. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. El murmullo de anoche, las risas lejanas del bosque y la sombra que parecía estar acechándome no me dejaban en paz. Sabía que no podía ignorarlo, debía averiguar más. Decidí que era hora de visitar a la única persona que había mencionado los 26 relatos raros de forma directa, la anciana del mercado. Su inquietud había sido palpable y, aunque había cosas que preferiría no saber, la curiosidad salió adelante. Caminé hacia su puesto, sintiendo cada paso como un peso más en mi pecho. Cuando llegué, ella estaba organizando sus verduras. Al verme, su mirada se nubló y, por un instante, el temor regresó a su rostro. «No deberías estar aquí», susurró, casi imperceptiblemente. Iba a preguntarle sobre los relatos, pero me detuve al notar que varios vecinos miraban con desconfianza desde lejos. «Solo quiero hablar», dije con la voz temblorosa, consciente de que sus ojos revelaban un conocimiento que yo no tenía.
¿Sobre qué?, replicó con cierta cautela. Sobre los relatos. ¿Por qué todos tienen tanto miedo de hablar? La pregunta salió sin pensar. La anciana me miró como si fuera un niño que acaba de abrir una puerta prohibida. A veces, es mejor no saber. El bosque guarda secretos que no deberían salir a la luz, contestó mientras su mano temblaba ligeramente al ajustar una col rizada. Su tono no ofrecía espacio para más preguntas, y la forma en que miraba a los alrededores me hizo sentir que no eran solo mis ansias de conocimiento las que la asustaban. Con la mente ocupada, regresé a casa. Decidí que tenía que investigar los relatos por mi cuenta. Comencé a buscar en los archivos del pueblo, revisando viejas crónicas y documentos. Cada página que pasaba me revelaba nombres de localidades, leyendas de ancianos y sucesos inexplicables. A medida que leía, un patrón se formaba, varias desapariciones sin explicación, luces que guiaban a los perdidos, risas que parecían salidas del propio bosque. Una noche, con mi laptop abierta, el ruido del viento se intensificó. Comencé a escuchar las risas otra vez, pero esta vez parecían más cerca. Miré por la ventana y vi destellos de luz entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Tal vez era una señal, tal vez eran más que simples cuentos. Lo que peor me inquietaba era que una parte de mí quería salir y ver. Casi hipnotizado, me encontré vistiéndome y tomando una linterna. Va a ser solo una rápida exploración, me dije. Al salir, el frío de la noche me envolvió. Las risas resonaban como una melodía lejana entre los árboles. Cuanto más me acercaba al bosque, más claro se hacía. Necesitaba entender. Al llegar a la frontera del bosque, el ambiente parecía cambiar. Era como si la atmósfera se espesara. Prendí la linterna y vi los árboles danzar en la penumbra, sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Mi piel se erizó, y en mi mente, las historias de desapariciones comenzaron a dar vueltas. Entonces, una sombra más grande que las demás se separó del grupo y avanzó hacia mí. No era solo la risa la que me inquietaba ahora, era la certeza de que algo me esperaba. Cuando entendí que no iba a ser solo un paseo, mi instinto de supervivencia me gritó que debía volver, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, una voz susurrante me llamó desde la oscuridad. ¿Vienes a escucharnos? El aliento se me cortó. La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Escucharlos? ¿Qué significaba eso? Antes de poder reaccionar, comprendí que estaba atrapado. Capítulo 3. El murmullo de la voz se deslizó entre los árboles, como si un serpentear de sombras se acercara. La noche se sentía más oscura, más opresiva. Mi mente luchaba por encontrar una respuesta, una reacción, pero el terror anudó mi garganta. ¿Quién estaba ahí? No podía quedarme. Mi instinto, ese viejo amigo que tantas veces ignoré, me decía que huyera. Pero mis pies no respondían. La luz de la linterna temblaba, proyectando sombras inquietantes que parecían reírse de mi parálisis. Entonces, otra vez, ¿vienes a escucharnos? ¿A quién? Logré murmurar, aunque sabía que la respuesta era obvia. Un leve movimiento lo captó mi atención, la sombra tomó forma, revelando un rostro. No era humano, o al menos no lo parecía. Su piel era pálida, casi transparente, como si la luz de la luna atravesara su cuerpo. Ojos oscuros, profundos, como pozos sin fondo, me observaban atentos. No somos los que temen, dijo la sombra, y su voz se deslizaba como el viento entre las hojas. Nosotros somos los olvidados. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las historias del pueblo, aquellas que hablaban de criaturas que habían sido olvidadas por el tiempo, parecían cobrar vida en aquel instante. Los relatos de desapariciones y risas, aquellos ecos de advertencia, reverberaban en mi mente. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, intentando mantener mis palabras firmes. La idea de ser uno de ellos, uno de los perdidos, me aterraba. No tememos a los vivos. Solo pedimos que escuches. Tantos olvidos hay así el flujo de vida se interrumpe, explicó, con una calma inquietante. No estoy aquí para escuchar cuentos, respondí, intentando sonar decidido. Solo quería saber qué pasaba. Sabes más de lo que crees. Vives en la frontera entre lo que recuerdas y lo que deseas olvidar.
El tono de la sombra se volvió más insistente. Casi podía sentir su urgencia. El bosque guarda secretos. Ven a escucharlos, mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino. Recordé las noches de ver a los ancianos del pueblo murmurar sobre cómo todo comenzó, cómo las risas se convirtieron en llantos y las luces en sombras. Algo en mí deseaba que esta sombra me revelara la verdad, pero el miedo me mantenía en su lugar. «Suéltame», grité, logrando romper el hechizo que había envuelto mis pies. Di un paso atrás, luego otro. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor y el eco de las risas se transformó en un grito distante. «No escaparás», resonó la voz, y las sombras alrededor se agitaron. Sin mirar atrás, corrí. Corrí a través de la frontera que había cruzado con curiosidad. El bosque parecía querer atraparme, como si las raíces y las ramas quisieran atraparme en su abrazo. Cuando finalmente salí del bosque, fui recibido por la luz de la luna, pero las risas seguían resonando en mis oídos, como un canto incesante. Mis piernas temblaban, y el frío no solo provenía del aire nocturno, sino de la revelación de que había algo más allá de lo que entendía. Regresé a casa con una mente agitada y un corazón latiendo desbocado. Las sombras me habían hablado. Debía averiguar qué habían olvidado. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. Esa noche, decidí buscar la verdad entre los relatos, pero no podría hacerlo sin la ayuda de los demás. Tal vez fuera hora de enfrentar esos secretos. Pero, ¿quién podría ayudarme cuando el miedo era un manto sobre la aldea? De repente, una pregunta más resonó en mi mente. ¿Podría confiar de nuevo en la anciana del mercado? Ella sabía algo. Su advertencia me había mantenido a salvo hasta ahora, pero si quería descubrir la verdad, tendría que enfrentar el riesgo de escuchar lo que ella pudiera decirme. Cuando la mañana llegó, estaba decidido. La búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. Esa mañana, salí de casa con un propósito claro. El mercado del pueblo ya estaba en plena actividad, pero mi mente giraba en torno a la anciana. La conocía bien. Siempre con su chaqueta de lana raída y el olfato agudo para captar secretos. Para muchos, ella era solo una viejita que hablaba con las plantas, pero yo sabía que guardaba algo más en su interior. Caminé entre los puestecillos, donde los olores de especias y frutas frescas se entrelazaban. Los rostros familiares, aquellos que solían ser mi refugio, ahora parecen máscaras que escondían algo siniestro. Las risas de los niños me parecieron ecos distantes, como si provinieran de otro mundo. Cuando la vi, estaba sentada en su rincón habitual, rodeada de hortalizas y flores marchitas. Sus manos temblaban al clasificar las hierbas. En cuanto me acerqué, sus ojos se elevaron, y la expresión en su rostro cambió. «Te he estado esperando», murmuró, como si hubiera sabido que vendría. «¿Sabes qué está sucediendo en el bosque?», pregunté, con urgencia contenida. Quería que me respondiera, pero el miedo encadenaba mis palabras. La anciana hizo un gesto con la mano, instándome a acercarme más. «Hay cosas que han permanecido ocultas, incluso para quienes piensan que saben». Su mirada se endureció. «Lo que olvidaron no se trata solo de cuentos. Es más real de lo que crees». «¿Qué quieres decir con eso?». «Ellos buscan ser escuchados, pero el precio puede ser alto», respondió, su voz tintineando como el vidrio roto. «No puedes ignorar lo que fue. Lo que desapareció tiene un peso, un eco que resuena en este pueblo. A veces, esas sombras llegan a reclamar lo que es suyo». Un escalofrío me recorrió. Recordé la voz en el bosque, la sombra que mencionaba a los olvidados. «¿Por qué yo?», pregunté. «No puedo ser el único que ha pasado por esto. No eres solo un visitante, eres parte de la historia, de lo que se ha perdido. Tu curiosidad te ha llevado a su puerta». Su tono era grave, y cada palabra parecía empujarnos hacia un precipicio desconocido. «No sé si estoy listo para esto», admití, el pánico burbujeando en mi interior. Pero en el fondo, una chispa de valentía encendía una pregunta: ¿cómo puedo ayudar? La anciana sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. «Escuchando. Ve a los lugares que han sido olvidados. Habla con quienes han guardado silencio. No todos pueden recordar,
pero algunos todavía sienten el eco de lo perdido. Asentí, sintiéndome a la vez determinado y abrumado. Tenía que enfrentar lo que había temido durante tanto tiempo. La sombra en el bosque no se iría. Cuando me di la vuelta para irme, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza, pero no vi nada extraño. Solo el bullicio del mercado, la vida cotidiana que continuaba ignorando al otro lado del velo, pero esa sensación permaneció. Un hormigueo en mi nuca. Entonces, mientras me alejaba, noté algo en el suelo. Un pequeño objeto rojo brillaba entre los escombros de la ruta. Me agaché y lo recogí. Era un botón desgastado, pero había algo inquietante en él, algo que parecía estar más allá de su apariencia simple. Justo cuando pensé que lo había visto todo, el aire se volvió pesado. Cada latido en mi pecho resonaba con la idea de que había dado un paso más hacia lo desconocido, hacia la verdad que estaba a punto de descubrir, y de repente, un grito atravesó el mercado. La periferia de la gente comenzó a agitarse, y el eco de risas se transformó en gritos de horror. Algo estaba sucediendo y sabía que no podía ignorarlo. Con el corazón en la garganta, corrí hacia la fuente del ruido. Capítulo 5. El grito resonó en mi cabeza como un tambor ensordecedor. Me abrí paso entre la multitud que se alejaba, empujando a la gente con prisa. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué podía ser tan aterrador en un lugar como este? Finalmente, llegué a un claro en el centro del mercado. Allí, el caos se desataba. Un par de comerciantes estaban rodeados de curiosos, sus rostros pálidos y miradas desesperadas. Al asomarme, vi lo que había causado la conmoción. Un niño pequeño, temblando y llorando, estaba en el suelo. Su ropa estaba hecha jirones, y su cara, cubierta de tierra, revelaba un horror que solo un adulto podría comprender. Él repetía, no quiero volver. No quiero volver. Su voz era un susurro que helaba la sangre. ¿Qué sucedió?, pregunté a una mujer que se agachó junto al niño, tratando de consolarlo. Ella volvía la cabeza, los ojos reflejaban el miedo y la confusión. Estaba jugando en el bosque, dijo, apenas conteniendo las lágrimas. Se fue demasiado lejos. No puede recordar lo que pasó. Solo sabe que algo lo atrapó. La angustia que sentí me presionó el pecho con fuerza. Miré al niño. Había algo familiar en esa expresión de terror. Algo que me llevaba de vuelta a mis propios recuerdos vagos de sombras y susurros en la oscuridad. Empecé a retroceder en la mente, atando cabos sueltos. La anciana, las palabras sobre los olvidados, el eco que resonaba en el pueblo. ¿Qué tipo de cosas hay en ese bosque?, murmuré para mis adentros. Antes de que pudiera seguir pensando, sentí una mano en el hombro. Me volví y vi a Daniel, un amigo de la infancia. Su cara estaba tan pálida como la de los demás. ¿Estás bien?, preguntó, su voz era de preocupación genuina. He estado escuchando cosas extrañas. No puedo explicarlo. ¿Extrañas? ¿Cómo qué? No pude evitar que el temblor se filtrara en mi voz. No lo sé, cosas que parecen salir de las sombras. Gritos. Se oye a la gente, pero no se les ve. Todo sucedió desde que el niño desapareció. Se detuvo, mirando al grupo que rodeaba al pequeño. Ten cuidado, esto no es normal. Algunos dicen que algunos han visto lo que acecha en el bosque. Son sombras, pero no. No son solo sombras. No podía dejar de pensar en el botón que había recogido. ¿Y si hay algo vinculado a esto, algo que se ha olvidado?, murmuré. La idea bulliciosa en mi mente despertaba la necesidad de descubrirlo todo. Daniel me miró, sus dientes apretados en nerviosismo. No deberías meterte en eso. El pueblo necesita que todos ignoren lo que está pasando, lo que hemos olvidado. Sin embargo, algo en mí ya había decidido. Tenía que ir al bosque. Tenía que enfrentarlo. Y mientras el grito del niño se desvanecía, una palabra resonaba en mi mente: recuerdos. De repente, el cielo pareció oscurecerse, una sombra se deslizó sobre los rostros preocupados. Al mirarme de nuevo, Daniel retrocedió, la incertidumbre traspasando su mirada. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Voy a resolver esto, respondí,
consciente de que las sombras del bosque no solo eran parte de cuentos de miedo, podían ser parte de mí. Con un último vistazo al caos del mercado, giré y eché a correr hacia el bosque, el eco de los olvidados guiando cada paso que daba. Un viento frío me recibió al cruzar el umbral entre el pueblo y los árboles. Aquí, la calma era inquietante. Lo que había comenzado como un paseo era ahora un viaje a lo desconocido. Mientras avanzaba, un grito resonó en mi mente: no olvides. Y entonces lo vi. Una figura entre los árboles, inmóvil, observándome. Con el corazón acelerado, me detuve. Era el momento de descubrir la verdad que había permanecido oculta por tanto tiempo. Capítulo 6. Las ramas se movían levemente, como si la figura invisible a mis ojos intentara comunicarse. La duda y el miedo comenzaron a tomar forma dentro de mí, pero el impulso de aclarar las sombras me empujó hacia adelante. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El silencio de respuesta solo aumentó mi inquietud. Respiré profundo y me hice el propósito de no retroceder. Avancé hacia la figura, mis pasos resonando sobre la hojarasca. A medida que me acercaba, la sensación de que algo antiguo y poderoso acechaba en el aire se volvió abrumadora. Podía sentir el escalofrío recorrer mi cuerpo. Y de repente, en un parpadeo, la figura desapareció entre los árboles. El aire se volvió denso, como si supiera que algo malo iba a suceder. Mi corazón latía con fuerza, y el recuerdo del niño atrapado en el suelo todavía pesaba en mi mente. No quiero volver, resonaba como un eco no solo en su voz, sino también en la mía. ¿Qué había pasado realmente en el bosque? ¿Qué había olvidado? Recordé el botón que había encontrado. Lo saqué del bolsillo y lo sostuve en mi mano, contemplando su pequeño brillo en la sombra. Un simple objeto, pero también un símbolo de todo lo que me había guiado hasta aquí. Eres parte de esto, murmuré, casi esperando que respondiera. Un suave murmullo se deslizó entre los árboles, como si el bosque mismo respirara. Me giré, sintiendo que algo estaba al acecho, que algo quería revelar lo que había sido sepultado. La necesidad de respuestas reemplazó mi miedo. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista, algo que rompiera la monotonía del verde. Luego, sin previo aviso, escuché un ruido sordo a mi izquierda. Me volví rápidamente y vi una sombra moverse detrás de un árbol. Con el pulso acelerado, decidí seguirla. La figura se deslizaba entre los troncos, ligera como el viento. Aunque estaba asustado, algo me decía que tenía que seguirla, como si me guiara hacia la verdad. Avancé, y el crujido de las hojas bajo mis pies resonaba en el silencio que prevalecía. En cada paso, la curiosidad me empujaba más. Finalmente, llegué a un claro más profundo en el bosque. Allí, el paisaje cambió. Las plantas eran más oscuras, como si absorbieran la luz. En el centro, una piedra tallada se alzaba, cubierta de extraños símbolos que nunca había visto. Me acerqué lentamente. El aire parecía cargado de energía. Al tocar la piedra, una visión se desató en mi mente. Recuerdos distorsionados y fragmentados se mezclaban en una danza caótica. Juguetes rotos, risas apagadas, risas que fueron ahogadas. Entonces vi el instante en que las sombras comenzaron a abarcar el pueblo, lo que había sido y lo que podría ser. Algo se retorcía en el fondo de mis recuerdos. ¿Qué eres?, grité, desesperado por entender. Pero en respuesta, sentí una presión en mi pecho. Era como si las sombras respondieran a mi clamor con un eco familiar de dolor y pérdida. Recuerdas, susurraron, envolviendo todo mi ser. En ese momento supe que no era solo el bosque. Era un lugar donde los olvidados se encontraban, un refugio de lo que había sido desterrado. La oscuridad se acercó a mí, tomando formas conocidas, y un nuevo grito resonó en mis oídos, el eco de cientos de voces. No olvides. Entonces, todo se volvió negro, y en ese instante, supe que había puesto un pie en un terreno que nunca imaginé. Mi búsqueda estaba lejos de concluir, y el bosque había comenzado a revelarme sus secretos más oscuros. Capítulo 7. Desperté de repente, tirado en el suelo del claro. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, lo que contrarrestaba la sensación de horror que me dejó la visión. Mi pecho estaba agitado y el botón aún brillaba en mi mano, como si absorbiera la luz a su alrededor.
Al incorporarme, miré a mi alrededor. Mis ojos buscaban las marcas en la piedra, pero ya no estaban. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. Había una tensión en el aire, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. El ruido de las hojas susurraba cosas que no podía entender, pero sentí que algo se acercaba, algo que no debía ignorar. Me levanté, sintiendo el peso de la inquietud en mis huesos. ¿Qué fue eso?, murmuré para mí. La pregunta se quedó flotando en el aire. Aquella visión fue más que un simple recuerdo. Había algo que debía descubrir. Empecé a caminar, con el corazón aún en la garganta. La sombra, a la que había seguido, había desaparecido, y con ella, la esperanza de respuestas fáciles. Pero sabía que debía continuar. El bosque no era solo un lugar, era un campo de batalla contra los secretos que lo habitaban. A medida que me adentraba más, noté que había caminos dibujados por el paso de algo, aunque no había señales de vida. Los árboles parecían más apagados, y la atmósfera pesada me hacía sentir atrapado. ¿Quién había estado aquí antes? Pensé en el niño, en las risas ahogadas y los recuerdos olvidados. La piedra incluso ahora, un eco de su poder seguía palpitando en mi mente. Una pequeña corriente de viento cortó el silencio, trayendo un murmullo que me hizo detenerme. ¿Estás listo para recordar?, preguntó una voz tenue, pero nítida. Me di la vuelta, escaneando el espacio, buscando a la fuente. Pero estaba solo, rodeado de sombras amorfas. No sé si quiero, respondí, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. Pero sabía que no tenía elección. La curiosidad me mantenía en movimiento. Mi destino estaba atado al bosque, y el bosque no me dejaría ir sin un entendimiento completo. Decidí seguir el camino desdibujado, guiado por un impulso más que por lógica. A cada paso, mis sentidos se agudizaban, era como si el bosque mismo estuviera abriendo sus ojos. En el fondo, había una urgencia, un llamado de las voces perdidas que me instaban a avanzar. De repente, el terreno cambió, y me encontré frente a un grupo de árboles que formaban un círculo perfecto. En el medio había un antiguo altar de piedra, similar al de antes, pero con las inscripciones ahora más visibles, casi brillantes. Se sentía como un portal, un cruce entre el presente y los fragmentos de un pasado olvidado. Mientras me acercaba, mi piel se erizó y vi que no estaba solo. En el borde del círculo, sombras emergían, encarnando formas familiares. Reconocí una figura, el niño que había oído en mi mente, con su mirada vacía, pero llena de súplica. «Ayúdame», gritó, su voz resonando como un eco en mi cabeza. Todo mi ser se congeló. Comprendí que aquí, el tiempo y la realidad se disolvían. No era solo un recuerdo, era una conexión viva. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, el terror apoderándose de mí. Las sombras se acercaron, y sentí que estaban sobre mí, empujándome hacia el centro donde el altar parecía pulsar con vida. Una verdad antigua se revelaba ante mí, y yo estaba a punto de ser arrastrado a una oscuridad que podía no dejarme regresar. «No puedo», y en ese momento, un grito desgarrador partió el aire. No solo era el niño. Eran muchas voces, reclamando lo que era suyo. «Recuerda y libéralos». La presión de esas palabras me aplastó, y comprendí que, para entender, debía enfrentar lo desconocido, lo que había sido olvidado. La oscuridad se acumuló a mi alrededor, y supe que la verdadera revelación estaba a punto de desatarse. Capítulo 8. El aire se volvió denso. Las sombras que me rodeaban parecían cobrar vida, sus contornos se movían de forma errática y amenazante, como si quisieran atraparme. Sentí que el altar vibraba, casi como si tuviese su propio corazón, latiendo al unísono con el mío. A medida que la oscuridad se intensificaba, las voces clamaban al unísono, formando un coro desgarrador que me envolvía. «Recuerda», repetían. «Libéranos». En un instante, flashes de imágenes comenzaron a cruzar por mi mente. Vi a niños riendo, jugando en un claro, sus risas ahora se convertían en ecos de dolor. Y ahí estaba yo, una versión más joven de mí mismo, entre ellos, ignorando los peligros que acechaban más allá de lo visible. La verdad era que no solo ellos estaban atrapados, yo también lo estaba.
Debo enfrentar esto, me dije, aunque la voz sonó más como un grito de desesperación que de determinación. Di un paso al frente, hacia el brillante altar. La piedra parecía pulsar con energía antigua, y en ella, las inscripciones comenzaron a moverse, formando palabras que resonaban en mi interior. Guardianes de lo olvidado, murmuré, sintiendo cómo la sangre se retiraba de mi rostro. ¿Era posible que yo tuviera algo que ver con este lugar? Cada músculo de mi cuerpo luchaba entre permanecer y huir. Pero la súplica de los rostros perdidos en la niebla me mantenía en pie. De repente, una de las sombras dio un paso adelante, su figura se delineó más nítidamente. Era el niño, pero no como lo había visto antes. Su rostro estaba lleno de tristeza y determinación. Tú eres parte de esto, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Tienes el poder de liberarnos. No sé cómo, confesé, mi voz resonando débilmente en el aire. Sentía que la ansiedad me aplastaba. Recuerda lo que has olvidado, insistió. Entonces, el dolor en su voz se volvió tangible, como si pudiera tocarlo. Solo así podremos ser libres. De pronto, la imagen de la piedra en mi mano me golpeó como un rayo. El botón. Era el vínculo, el eslabón que unía mi existencia a la historia atrapada en el bosque. Podía sentir su fuerza, resonando con el latido del altar. Debo activarlo, pensé, pero me invadió el miedo de lo que podría desatar. Las sombras empezaron a moverse rápidamente, creando un torbellino dentro del círculo. Sus rostros reflejaban mi terror. Hazlo, ahora, gritó el niño, extendiendo su mano hacia mí. Respiré hondo, con cada fibra de mi ser sintiendo que podía perder el control. Sin más tiempo que perder, levanté el botón, y al hacerlo, lanzando una mirada pesada a las sombras, pronuncié las palabras que parecían surgir de la nada. Los recordaré. En ese instante, una luz intensa estalló de la piedra, inundando el claro. Las sombras gritaron, pero esta vez no era de dolor, sino de esperanza. El viento aulló en torno a mí, haciendo que el aire temblara. La oscuridad comenzó a disiparse como un mal sueño. Tenía que concentrarme, debía recordar todo, lo que sucedió a continuación fue un torbellino de emociones. Las memorias perdidas, la tristeza, la risa, todo se entrelazaba en un ciclo. Y justo cuando creí que todo se calmaría, un grito resonó, más fuerte que los demás, un eco de advertencia. No te dejes atrapar. Fue la última advertencia antes de que la luz se desvaneciera por completo, sumiéndome en una oscuridad que amenazaba con engullirme de nuevo. Y en la penumbra, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 9. Desperté en una esquina del claro, el altar resplandecía a mi lado, pero la luz se había desvanecido. Todo estaba en silencio, un silencio opresivo que presagiaba algo ominoso. A mi alrededor, las sombras parecían haberse retirado, pero sabía que no se habían ido del todo. Algo había cambiado, pero no sabía qué. Me levanté, temblando. La sensación de estar atrapado no me abandonaba, como si mi alma estuviera vinculada a esa tierra. El eco de las risas de los niños aún resonaba en mi mente, mezclándose con sus llantos. Recuerda. Aquella voz seguía brotando en mi interior. ¿Qué ha pasado? Me pregunté en voz baja. Dediqué al altar una mirada ansiosa. Las inscripciones en la piedra parecían más nítidas, como si alguna verdad profunda se revelara entre sus líneas. Me acerqué, temiendo lo que pudiese encontrar, pero debía hacerlo. Y entonces lo vi. En el centro de las inscripciones, un símbolo comenzó a brillar débilmente. Era un círculo con líneas entrelazadas, similar a un laberinto. Y en el medio, un pequeño destello. Fue como un zumbido en el aire. Este símbolo, pensé, recordando vagamente algo que había aprendido en la escuela. Es un sello antiguo. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba solo. Una sombra emergió de la oscuridad, tomando forma. Era el niño de antes, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Debes actuar rápido, urgió. Ellos vienen. ¿Quiénes vienen? Balbuceé, la pregunta se apretaba en mi garganta.
La sombra del niño temblaba, como si estuviera a punto de desvanecerse. Los que son olvidados. Los que no descansan, respondió, mirando por encima de mi hombro. Ellos no se detendrán hasta que sean liberados de su prisión. Y tú eres la clave. De repente, el claro se llenó de susurros, como un viento que traía ecos del pasado. Sentí sus voces subiendo de la nada, cargadas de angustia. Déjanos salir. Estamos atrapados. El sonido era abrumador, desgarrador. No, no puedo, dije, vacilando. Pero en el fondo, sabía que no tenía elección. La culpa y el miedo se entrelazaban, empujándome hacia la acción. Si son parte de este lugar, quizás yo también lo sea. No puedes dudar, o todo se perderá, insistió el niño. Enciende el sello. Libéralos y, tal vez, encuentres la verdad sobre ti mismo. Miré nuevamente el símbolo en el altar. Tenía que actuar, pero la incertidumbre me invadió. Levanté el botón y, con manos temblorosas, lo acerqué al símbolo. La piedra tembló, el aire se volvió denso otra vez, lleno de energía, como antes. Las sombras comenzaron a agitarse, y sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. No hay tiempo. Gritó el niño, mientras la oscuridad empezaba a cerrarse a nuestro alrededor. Era ahora o nunca, impulsado por un destello de valor, presioné el botón contra el símbolo. Los recordaré, repetí, sintiendo que una corriente de poder me atravesaba. La luz estalló, más intensa que antes, y el claro estalló en vibrantes colores. Pero entonces, entre la brillantez, una sombra oscura emergió, desafiando la luz. Mentirosos. No seréis libres. Retumbó una voz profunda, malsana, un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que no era solo un eco de dolor, sino una nueva amenaza, una amenaza que había tenido que enfrentar. Enderecé la espalda, sintiendo que la decisión ya no era mía. La batalla había comenzado de verdad. Capítulo Final. La luz brillante del altar se expandió, tratando de desplazar a la sombra oscura que se alzaba ante mí. Su presencia era abrumadora, su esencia un eco de todos aquellos que no habían encontrado descanso. No lo lograrás, resonaba, amenazante. Pero en mi interior, crecía una voluntad de resistencia. Decidí que no iba a dejar que mi miedo me definiera. Tú no tienes poder sobre mí, grité, sintiendo cómo la luz me envolvía. La voz de la sombra se intensificó, como un fuerte retumbar que reverberaba en el fondo de mi ser. Siempre estarás ligado a lo que has olvidado. Nunca escaparás. Al recordar las risas de los niños, las sombras que buscaban ser liberadas, sentí una oleada de determinación. Al sostener el botón en mi mano, me armé de valor. Esto no es solo mío, es por ellos, pensé. La sombra se abalanzó hacia mí, pero justo cuando parecía que todo se perdería en la oscuridad, la luz del altar brilló aún más intensamente. Recuerda, murmuré, sintiendo las palabras vibrar en el aire. En ese instante comprendí que no estaba solo. Las voces del bosque se unían, formando un coro que llenaba el claro. Las memorias olvidadas comenzaron a fluir, dejando la confusión de la ignorancia atrás. Vi los rostros de aquellos que habían sido atrapados, sus risas entrelazadas como un himno de esperanza. Me acordé del niño, su grito desesperado resonando en mi mente. Ayúdame, su súplica era el eco de todos. La sombra se tambaleó, como si la luz estuviera desgastando su poder. No, no puede ser, murmuró, y un rayo de pánico cruzó su voz. La luz seguía creciendo, sus colores vibrantes girando en una danza fanfarrona de liberación. Un abismo se abría ante mí, y su fuerza me arrastraba hacia una nueva dimensión de conocimiento. Todo lo que has olvidado puede ser liberado. No dejes que la incertidumbre te atrape. Grité con firmeza. Las sombras comenzaron a disiparse, llevándose consigo el horror de tanto tiempo. Las risas de los niños resurgieron, llenando el aire con un eco de alegría. Mientras la oscuridad parecía desvanecerse, el peso sobre mis hombros se aligeró. Pero justo cuando pensé que había logrado vencer a la sombra, un último susurro atravesó el viento. Nunca olvides, resonó en mi cabeza, dejándome con una sensación de inquietud, como si algo siguiera acechando. El claro estaba en calma. Los ecos de las voces se habían desvanecido,
pero el misterio aún persistía. Me quedé ahí, temblando, mientras la luz del altar se apagaba lentamente. La conexión que había hecho con aquellas sombras y sus historias había dejado una huella en mí. Al salir del bosque, lo vi. El pueblo aún latía con su vida cotidiana, pero había algo diferente, un aire ligero que parecía abrazar a sus habitantes, recordándoles que lo olvidado no se había perdido por completo. La anciana del mercado me observó desde la distancia, sus ojos brillando con un conocimiento que aún no podía comprender. Caminar por las calles conocidas nunca volvería a ser igual. Las memorias de lo que había presenciado permanecían frescas. Me mudé a otra ciudad poco después, llevando conmigo no solo mis recuerdos, sino también la carga de esas historias incompletas. Todavía pienso en ello a veces, y me pregunto si las sombras realmente se disiparon o si el bosque solo estaba esperando un nuevo momento para recordar. En el fondo, sé que cada vez que cuando el viento sopla de cierta manera, algo antiguo se agita, recordándome lo que se esconde en la oscuridad. ¿Qué otras historias se desvanecen en el eco del silencio? La respuesta puede que nunca la sepa, pero estoy decidido a recordar lo que pueda, aunque quede para siempre una sombra acechando en el borde de mi mente.